Continuaremos hablando del siguiente grupo, que son las sulfonilureas. Estos fármacos pertenecen a los agentes insulinotrópicos independientes de glucosa. Esto significa que estimulan a la liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas, independientemente si la glucosa está elevada o está disminuida. Incluso se ha llegado a decir que si se administran en etapas iniciales de la diabetes, pueden producir una pérdida prematura de la función de las células betas, afectando la efectividad de otros fármacos, por lo cual actualmente se prefieren otros fármacos para el manejo de la diabetes. Algunos ejemplos de las sulfonilureas tenemos la glibenclamida, la glimepirida y la glipizida, y su principal mecanismo de acción se da con el bloqueo de los canales de potasio dependientes de ATP a nivel de las células beta pancreáticas. Al bloquear estos canales va a haber un bloqueo de la salida del potasio de la célula, lo que va a permitir que haya una despolarización de la membrana celular y activación de los canales de calcio activados por voltaje, lo que permite una entrada de calcio a la célula y por ende la secreción de la insulina de sus gránulos. ¿Cuáles son las características clínicas principales de estos fármacos? Una de ellas es una disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada en hasta un 1.2%. Y otro aspecto importante a mencionar es que estos fármacos no suelen indicarse a pacientes con sobrepeso por su efecto adverso, que es un aumento de peso, y tampoco suelen indicarse a pacientes que consumen alcohol, ya que existe una interacción entre el consumo de alcohol y estos fármacos que aumenta el riesgo de hipoglicemias fatales. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos más conocidos en estos fármacos? El primero es la hipoglicemia potencialmente mortal. ¿En qué casos hay un mayor riesgo? En pacientes que están consumiendo otros fármacos como la amiodarona, el fluconazol, el trimestoprim. También en pacientes con insuficiencia renal, ya que estos fármacos se excretan principalmente a través del riñón. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal, esto ocasiona que el fármaco no se excrete adecuadamente y hay una acumulación de este en el cuerpo. También en pacientes con dietas o que están realizando ayuno o ejercicios extenuantes. En estos casos va a haber una disminución de la glucosa en sangre, más acordémonos el efecto de las sulfonilureas, que estas generan una secreción constante de insulina, que independientemente de los niveles de glucosa. En estos pacientes los niveles de glucosa ya están disminuidos y más el efecto de las sulfonilureas, eso predispone a que haya un mayor riesgo de hipoglicemia. También un efecto adverso común es el aumento de peso, que se asocia principalmente por el efecto anabólico que tiene la insulina. Otros efectos menos comunes, pero que siempre hay que tener en cuenta, es la granulocitopenia y la anemia hemolítica y también las reacciones alérgicas. Ahora, también existen ciertas contraindicaciones importantes para este fármaco, especialmente en pacientes que han tenido alguna comorbilidad cardiovascular grave, por ejemplo, un infarto al miocardio previo, pacientes que están utilizando beta bloqueadores como por ejemplo el propanolol, el abetalol. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores enmascaran los síntomas de hipoglicemia. Acordémonos el mecanismo de acción de los beta bloqueadores, que ocasionan una disminución de la frecuencia cardíaca, de efectos simpáticos que se dan en un paciente con hiperglicemia, como taquicardia, sudoración. Entonces, al utilizarse en conjunto ambos fármacos, pueden enmascarar esos síntomas. La obesidad, como ya lo habíamos mencionado antes, y también la insuficiencia hepática y renal grave. Ahora explicaremos el mecanismo exacto con este esquema. Aquí tenemos como ejemplo una célula beta pancreática. Las sulfonilureas se van a unir específicamente a un receptor que se encuentra en los canales de potasio, que es el receptor SUR1. Con la unión de este hay un bloqueo, un cierre de estos canales, lo que evita que haya salida del potasio al exterior de la célula. Esto permite que haya una despolarización de la membrana celular y que esto active a los canales de calcio
dependientes de voltaje. Esto hará que entre calcio al interior de la célula y que haya una liberación de insulina. Ahora, ¿cómo se da este mecanismo en pacientes, por ejemplo, que han sufrido un infarto? Este es un ejemplo de una célula miocardíaca, o sea, una célula que está en el corazón. Cuando hay isquemia, o sea, que no hay suficiente riego sanguíneo a estas células, por ende no hay suficiente oxígeno o nutrientes, va a haber una disminución del ATP, y como este canal de potasio es dependiente de ATP, no va a poder cerrarse, entonces van a permanecer abiertos. Esta salida constante del potasio desde el interior de la célula hasta el exterior va a ocasionar que haya una reducción de la entrada de calcio. Acordémonos que el calcio en las células del miocardio ocasiona un aumento de la contractibilidad. Entonces, esto ocurre en un paciente que ha sufrido un infarto. Al reducirse la entrada de calcio, va a haber una reducción también del trabajo cardíaco. Es una forma en la que el corazón se protege cuando existe una isquemia. Va a reducir el trabajo cardíaco, va a reducir la cantidad de nutrientes, oxígeno que necesita esa célula para sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa cuando se le administra sulfonilureas a un paciente que ya tiene una comorbilidad como un infarto previo? Acordémonos del mecanismo de acción que ya vimos. Las sulfonilureas lo que hacen es generar el cierre de estos canales de potasio. Al haber este cierre, va a ocasionar que haya una mayor despolarización, ¿verdad? Que es una acción apuesta al preacondicionamiento isquémico que ya hemos visto. Entonces, al haber este cierre y esta despolarización, activa a estos canales de calcio dependientes de voltaje, haciendo que haya una entrada de calcio y haya un mayor trabajo cardíaco, lo que empeora, en este caso, estas células del miocardio.